Netafim, crecer más con menos. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Equidiet, especialistas en nutrición equina. Presenta Sello de Raza. Bueno, yo nací en Las Cabras. Mi padre y mi madre eran de Las Cabras. Todos nosotros nacimos en Las Cabras. Yo nací en el año 1931. Y de ahí nací, mi papá yo tenía 9 años y se cambió de Las Cabras a Los Ángeles. Mi abuelo Alejandro Cortés también arreglaba caballos y de ahí salió mi papá con el entusiasmo de arreglar caballos también. Y cuando yo tengo conocimiento, mi papá ya trabajaba a caballo en Las Cabras ya. Cuando era niño, más o menos 10 años, 12 años, me iba a Los Ángeles. Conocí yo a Don Lito Anguita, que era un criador grande de los que habían muy buena sangre de caballo. Conocí en ese tiempo con Humberto Zúñiga, el flotador, en esos años. Lo movía en rienda, lo admiraba mucho porque era chiquitito. Se le veía la pura cabeza, no me miraba de adelante a Don Humberto Zúñiga. Bueno para correr, corría con el Gato Bello. También lo admiraba mucho. Don José Zapata. En los Mollers, Negrete. También los americanos, los buenos que habían antes. Estaban los Vilches, los viejos Vilches, que eran amigos de mi papá. Mi papá era arreglador de Don Arnoldo Vázquez, entonces yo estaba chico, de esa edad, 10, 12 años, y los veía correr. A todos estos que eran los mejores que había, don José Zapata, don Humberto Zúñiga y don Gato Bello. Gato Bello corría con los criaderos de Don Lito Anguita. Entonces yo los admiraba y nunca me imaginé yo de que yo algún día iba a trabajar caballos también. Era mi papá el que era bueno para trabajar caballos y era amigo de ellos y yo era chico. Caballos de esa época que yo me acuerde, era el flotador, uno de los más sobresalientes, pero un caballo era. El Nipán, el salteador, el bototo, el negrete. Esos caballos me acuerdo yo, siendo chico, los tengo presentes. Bueno, como yo aprendí mirando a mi papá, cómo trabajaban los caballos, yo lo admiraba mucho a mi papá como lo hacía, con la facilidad que lo hacía. Mi papá siempre empezaba los caballos a trabajarlos a la rienda, le hacía todas las pruebas de espacio, de peso, enseñándole a los caballos, y de repente los caballos más viejos los hacía yo, ya estaba más grande, 12 años, 13 años, 14 años, mi papá me hacía que hiciera un 8, una alapié, que me sentara bien, todas esas cosas yo las iba aprendiendo y me fue gustando lo que mi papá hacía. Entonces, sin saber todavía yo de que después yo me iba a dedicar a esto. Nunca me imaginé que yo iba a llegar a esto, pero como yo miraba a mi papá, como lo hacía, después yo me dediqué solo, en el año 57, en el año 57, 60, me tocó empezar yo a trabajar caballos como lo hacía mi papá, ¿me entiende usted? Y así me fue gustando y me fue dando resultados. Mi papá siempre los cuidaba que tomáramos bien las riendas, que no tironáramos los caballos, que hiciéramos las pruebas de la rienda. Hacer un 8, por ejemplo, bien hecho. Que echaba la pata del caballo aquí, diera la vuelta y al otro lado que echaba la pata así, cruzadito. Y yo se lo hice y me felicitó él. Estando yo 14 años, 15 años, fue un criador de boticura que me hacía hacer eso en un pasto. Todo despacito. A lo miro allá, le echaba las patas. Al otro lado, entraba las patas para allá, mira qué lindura. Me dijo, mira qué lindura, como están las cruzadas de patas acá. O sea, poquitito las patas y yo lo volvía. Y así fue aprendiendo y me fue gustando. Sí, porque después yo crecí y yo estuve trabajando, como le digo, mi papá tenía 2 yeguas buenas para la rienda. Y mi papá me daba permiso para correr con don Rodolfo Herrera, acá en San Carlos Ñuble.
Los días sábados, días domingos, yo trabajaba en la chacra y me pasaba la yegua y yo la movía en rienda. Y a mí me gustaba mover en rienda, no correr en vaca porque todavía no sabía. Y acompañaba a don Rodolfo Herrera para salir al rodeo chico por ahí cerca de la casa, las yeguas de él. Y él me hacía mover las yeguas en rienda y me iba bien, porque el rodeo que las movía premiaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después yo ya crecí más, pasaron unos años, me fui a trabajar al norte y hay un caballo chúcaro que lo amancé yo, que se llamaba Quemadito, don Eduardo Cambiazo. Y ese caballo lo amancé yo y lo empecé a hacer lo que mi papá me enseñaba y me dio resultados, me llegué a ganar como 36 premios en él. Muy bueno para la rienda. Salió, no tan bueno para las vacas porque era distinto el trabajo. Como era bueno para la rienda, lo dejaba para eso, ¿no? Y así fui aprendiendo. Bueno, a mí, yo como le conté antes, como yo le trabajaba a la chacra a mi papá, corría como estaba contando así, y resulta que un día me gané unos champions en San Carlos Ñuble, y un caballero se enamoró de mí, don Marcos Castro, que era juez de San Carlos, y tenía un fondo, tenía unos caballos nuevos, y me invitó para allá. Le pidió permiso a mi papá y me dio permiso por 3 meses y me fui para allá. Y me porté bien, parece que el caballero me felicitó, le mandó felicitaciones a mi papá y me dijo, ¿tú pololeas? Sí, le dije, pololeo. ¿Te gustaría casarte? Sí, pienso casarme, pero no sé cuándo ni cómo, porque no me iba a casar para allá mi señora a trabajar a las chacras o a vivir con mi papá. No estaba en mi libro, ni mi papá tampoco sabía que me podía casar. Y este caballero me dijo, si tú te casaras, tendrías para acá, me dijo, y te arreglo tal casa. Manejáis la camioneta, manejáis el camión, quiero formar una lechería contigo y quiero que trajéis los caballos. Y seáis capataz del fondo. Y me pagaba 200 pesos mensual y me fui para allá y como yo pololeaba, fui a pedirle permiso a mi suegra, fui a avisarle a mi papá y me aceptaron que me casara y me casé y ahí partí, tuve 1 año trabajando ahí y me salió el viaje por intermedio de don Rodolfo Herrera, que era el que corría acá, como Misión Funda Nogales. Y ahí me fui para allá y ahí ya me tiré solo yo. Empecé a trabajar caballos nuevos por mi cuenta, sin que nadie me viera, sin que nadie me dijera. Y empecé a hacer lo que mi papá me enseñó, lo que él hacía y hasta aquí hago lo mismo. No, la señora mía era una niña que llegaba a mi casa con su mamá, que era amiga de mi familia, y Eufresina Landaeta se llama. Eufresina de la Cruz Landaeta. Pero ella era una niña que tenía 10 años y llegaba siempre a mi casa, la fuimos conociendo. Ya después, cuando tenía 15 años, empezamos a pololear. Pololeamos 2 años y cuando este caballero me ofreció que me casara, me daba casa, me daba pega, me daba todo, me casé con ella. Ella tenía 17 y yo tenía 25 años. Después lo fuimos ahí, nació el Hugo, el mayor, que también después creció y andó a caballo conmigo, pero después se fue a estudiar en una escuela industrial, se juntó con amigos de él, ya a los 16 años, 17 años, y le gustó la marina, se entusiasmaron para irse a la marina. Y yo quería que siguiera trabajando caballos conmigo, pero si a él le gustaba eso, lo dejé que se fuera para la marina. Porque era una disciplina como en mi casa, como a nosotros nos crearon con disciplina, me encantó. Y se fue y entró a la marina, tuvo 7 años en la marina. Y él entusiasmó al otro que sigue, que es el Ramiro, el segundo. Y se fue a la marina y también le fue bien y todavía jubiló a la marina hace como 4 años, 5 años, jubiló a la marina. El Hugo se retiró antes para casarse. Así que esos fueron marinos. Dejaron los caballos a un lado, el mayor, el del medio, ese que se fue a Santiago, ese no le gustaron nunca los caballos. Y trabaja por allá en Chile Oeste. Y después vino el Lalo. El Lalo estudió, no muy bueno para el estudio, se aburrió solo en el 8º año. Al 8º llegó y me dijo, papá, yo no quiero ir más a la escuela. ¿Cómo eso? No, me dijo, apenas pasé este año, si me echo este otro año, voy a repetir. Fue lo que él me dijo. ¿Qué vaya a hacer? Entonces me dijo, lo que usted hace, eso voy a hacer, me gusta. Y yo pensando en que nosotros nos dieron poco estudio, ya yo dejé a mi hijo que estudiara, que ellos eligieran lo que querían estudiar, no lo que yo quería. Y así fueron los 2 marinos, les fue bien, hasta aquí tienen sus buenas pegas, no tienen vicio ni una cosa, con disciplina los 2 mayores. Y el Lalo, que no quiso estudiar ya, pues, no hay nada a la escuela, pues, y ahí siguió, de peticero, como él cuenta.
no le gustó mucho a limpiar pecebreras, a bañar caballos, a limpiar aperos, a lavar calle, a tuzar, a arreglar uñas, todo ya grandecito ya, cuando en octavo año ya está grandecito ya. Y ahí era verdad que le gustaban los caballos, entonces ya pues, empezó a ayudarme a mí a galopear, a topear, movió en rienda conmigo también, estando así cabro, y así siguió él pues. Bueno, yo le enseñé al Lalo, porque ya que le gustaban los caballos tenía que aprender las cosas de un principio, ¿no es cierto? Y acá se sosiega las manos, toma en las riendas, pone la espuela, pone tablea a los caballos, no los espoleé y no los castigué. Eso lo vendió y así se hace así. Yo le hacía un 8, le hacía una ola a pie, le tupía, atravesaba los caballos al revés, al derecho, tiene que hacer y así lo fue haciendo, que no le costó mucho, porque le gustaba, que lo mismo está pasando con el nieto ahora, que todo lo hace porque le anda enseñando y como le gusta lo está haciendo bien. Así aprendió el Lalo, hasta que después empezó a topear conmigo ya. Después corrió con don Arturo, estando chico todavía, o sea, chico, 17 años. Bueno, yo con el Lalo, como el Lalo le gustaron los caballos, ahora me da pura satisfacción él, pues. Yo estoy vivo, lo veo, lo admiro, me gusta lo que hace y cómo lo hace, con la facilidad que lo hace. Entonces yo me siento orgulloso de ser su padre, pues, y que haya aprendido conmigo, más orgulloso me siento yo. Entonces está haciendo bien las cosas, es un hombre responsable, un hombre preocupado, es un hombre que es acampado, un hombre que es amigable, que tiene muchos amigos, lo miran mucho, entonces no se levanta para arriba ni cosas que se parezcan, siempre el mismo. Bueno, los conocimientos que yo tuve de mi papá, en el fondo uno tiene la suerte, o yo tuve la suerte de haber nacido a la sombra de mi papá, porque él estaba de a caballo, trabajaba a caballo y uno, yo creo que por sangre, le tira los caballos. Y siempre, para mí, fue una cosa que siempre quise llegar a ser o parecerme a él. ¿Un referente? Como un referente en el fondo. Que en el fondo tú, cuando estás joven, eso es lo que tú miras. Tener un referente y tratar de ser como el padre, que es lo que yo veo ahora con los hijos míos. ¿Ah? Yo creo que mi papá fue un gran maestro, un gran digno hombre para seguirlo. Y lo demás es la voluntad de uno, lo que uno quiere hacer. Mira, la verdad que me corregía, me retaba harto, porque la verdad que no es de muy buen genio. Y yo creo que el secreto mío, por lo menos, fue haber aguantado eso. Porque los hombres antiguos eran duros para la enseñanza. Entonces, pero yo siempre quise o supe lo que yo quería hacer. Y por eso me costó mucho. Y gracias a eso, yo creo que soy ahora lo que soy. Me gusta mucho enseñar lo que yo aprendí. Claro que ahora estamos en los tiempos más modernos, así que es mucha conversa, mucha práctica, no es tanto reto. Lo que a mí destaco de mi papá es la voluntad de trabajo que él tiene, cómo fue en su vida, un hombre muy responsable, y hasta el día de hoy, a los 84 años, lo único que quiere es trabajar. Entonces, la verdad que eso yo se lo admiro y se lo voy a admirar siempre. Bueno, lo que yo tengo de mi papá, como creo que es el apellido, me gustaría tener la misma vitalidad que él tiene hasta el día de hoy, las ganas de trabajar, el amor que tiene por los caballos y qué más que eso. Lo bonito de esto sería que esta sabiduría de los Cortés no se terminara. Yo no sé qué va a pasar con mi hijo. Dios quiera que se les meta en la cabeza o que puedan hacerlo en el fondo. Que la verdad que está el estudio primero, tendrán que ganársela en el colegio y después
poder hacer lo que hizo su abuelo, su tatarabuelo y lo que hago yo. Ya va a empezar el rodeo, entrando van las collieras. Yo aprendí las cosas que sé de mi papá, pero lo que sabe mi papá es lo que me enseñó su papá, mi abuelo. Es que yo me siento orgulloso de ellos porque son campeones de Chile. Los dos han sido campeones de Chile alguna vez. Así, seguir los mismos pasos de mi papi y todo eso. Porque a mí me gusta más el rodeo que la rienda, porque es más interesante. Por primera vez el año pasado participé con mi papá, la primera vez padre e hijo. Y yo creo que nos fue bastante bien, porque salimos primero y estamos todos contentos. Tenía 7 años y fue mi primer rodeo ganado y me gustaría criar caballo y poder correr. Y ojalá seguir corriendo con mi papi. Bueno, ser hijo de don Remigio, como le dicen, o don Remy, para mí es un orgullo muy grande. Y tengo la suerte de ser hijo de él, entonces yo creo que eso va ahí. Es como un referente, como te dije antes, que uno lo va a hallar de por vida. Bueno, mi padre, don Remigio, para mí es todo, o sea, es el hombre que me dio el son de vivir y ser lo que soy yo. Yo estuve con don Arturo Correa. Don Arturo Correa me dio toda la facilidad para tener caballo, que él me vendió una yegua, mi papá me vendió otra yegua vieja y de ahí empecé a trabajar caballo yo mío. Tengo un caballo que se lo cambié a don Arturo Correa, el Guayno, hijo del Huila. Me lo cambié a mí por feo ese caballo y yo lo trabajé, lo amancé, lo capé porque no era bonito, pero salió bueno, que fue vicecampeón de Chile. Ese fue uno de los primeros caballos buenos que yo tuve. Lo corrió Miguel Lapoliat, en paz descanse, con Daniel Rey. Y después he tenido caballo yo en Santa Isabel, tuve un caballo bueno, hijo del Huila también. Y después ahí en Santa Isabel me prestaban los potros, tenía las yeguas, también he tenido caballos, que todavía tengo caballo yo del criadero de Santa Isabel. Este mismo caballo lo crié yo, lo amancé yo, lo trabajé yo, que es hijo del acero. Este se llama Templado. Sí, este caballo sí, fue el Lalo porque lo tenía aquí, porque lo tenía allá y no quería que lo corrieran otras personas, como yo no corro, se lo pasé al Lalo para que lo tuviera aquí y él lo empezó a terminar bien el caballo porque le buscó vueltas para la rienda y fue en para allá para España, para Inglaterra, fue para México y ahora se ha corrido más, porque el caballo está bien, ya está más maduro. Así que hay que venderle este caballo nomás, pues ya está terminando el trabajo mío con este. Mi criadero se llama San Remigio, porque en vida de mi padre él tenía el criadero San Remigio. Mi papá tuvo hartos caballos, pero los fue vendiendo porque hacía lo mismo que hago yo, los trabaja y los vende. Y después de eso empecé a criar caballos con don Arturo Correa, yo, y me tocó a mí tomar el nombre del caballo, el criadero San Remigio. ¿Ya? Mi hermano, Nacho, ese tuvo caballos primero que mí, entonces él quiso ponerle criadero San Remigio a su criadero. Y don Eduardo Porter, el presidente de la donde crían los caballos, digo que no, pues. A mí me correspondía porque yo me llamaba Remigio también. Así que yo iba a tener caballo algún día y tenía que dejarme el nombre a mí porque yo me llamaba Remigio II. Y así fue, pues entonces él le puso criadero San Remigio B. Y el mío quedó San Remigio. Pues tuve caballos y tuve hartos caballos, donde Arturo Correa y acá en Santa Isabel igual. Y se llamó San Remigio. Y yo creo que se va a terminar o lo tome el Lalo. Le correspondería al Lalo, que él tiene caballo, que se quede con el nombre de criadero San Remigio. La sequía hoy puede dejar de ser un problema. Recupera tu campo. Era fino, creciendo más con menos. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno.
Seguir produciendo en tiempos de sequía sí es posible. El riego enterrado de Netafim ayuda a aprovechar mejor cada metro cúbico de agua, entregando mayor eficiencia y sustentabilidad para cultivos como alfalfa y frutales, porque el futuro de la agricultura depende de producir mejor, usando el agua de forma más inteligente. Netafim, creciendo más con menos. ¿Tu caballo no rinde como antes? Revisa su boca. La doctora Eliana Romero, odontóloga equina, trabaja con caballos de rodeo y de alto rendimiento en la región metropolitana, quinta y sexta región de Chile. Ajustes dentales, correcciones, tratamientos que marcan la diferencia en la pista y en el campo. Porque un caballo sano parte por una boca sana. Eliana Romero, odontología especializada al servicio de tu caballo. El espíritu de un campeón no solo se forja con entrenamiento, se alimenta con lo mejor. Titan Horse es la nutrición premium para caballos de alto rendimiento, con alfalfa de primera calidad, ingredientes seleccionados y el toque natural de la manzana. Entrega energía, resistencia y vitalidad. Desde el rodeo hasta el salto, desde la competencia hasta la superación diaria, Titan Horse potencia cada galope, cada desafío, cada meta alcanzada. Titan Horse, fuerza, resistencia y el poder de llegar más lejos. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza, exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola amigos, los quiero dejar invitados a los guasos, a los buenos para la cumbia, a los amigos rancheros, para que sigan y nos vengan a ver aquí a La Cuca. Nosotros estamos desde el año 1982, ubicados aquí, en este mismo lugar, en el kilómetro 28 Panamericana Sur. Los dejo a todos invitados. Somos una familia que atiende a la familia. Nunca hemos dejado de atender. Muy por el contrario, los invito para que vengan a degustar una buena carne, unos buenos interiores, una buena longaniza, una buena prieta. Desde ya, vengan. Siempre los vamos a estar esperando para atenderlos con la mayor cordialidad. Somos una familia que atiende a la familia. Así que desde ya, vengan. Desde 1982 a la fecha, un abrazo para todos los chilenos. Y sobre todo, sello de raza. Dicen que no los queremos, querida prenda del alma. Yo voy a hacer lo que mi papá me enseñó, como lo hiciera. No castigar un callo en primer lugar. No castigar un callo, tomar bien la rienda, que tenga buena boca, los callos con freno. Lo principal, los callos con freno. Porque los callos no los trabaja con freno, que aprendan a tomar el freno. Después cuando los callos están corriendo, se sean a atajar y se ponen duros. Entonces hay muchos que andan a tirones, y en cambio con freno le va cambiando freno, el callo firme la boca, le cambia freno. Pero tienen que ser enfrenados los callos para mí, que fue lo que enseñó mi papá. Y como se empieza un callo suavecito, aquí el callo tiene que sacar las manos aquí, a un lado, después te damos para el otro, así, con las riendas firmes aquí, con las dos riendas firmes. El callo va aprendiendo a sacar las manos, a sacar eso. Después se hace al revés, también se puede hacer al derecho lo mismo, que así. Primero se enseña el tranco, a los dos lados. También se puede hacer el galope después.
Ahí que aprende a llegar a la tajada con sus patas puestas. El movimiento de la rienda es tan importante como las vacas, lo único que son totalmente diferentes las dos cosas, ¿no? Porque el caballo para la rienda tiene que tratarlo con cariño, con cuidado, calmado, no hacerlo tú a cada rato las pruebas porque se ponen maliciosos, hacen las pruebas por su cuenta. En cambio para las vacas, mientras más ejercicio hacen los caballos, mejor se ponen. Son diferentes los dos trabajos, pero hay un problema que usted va a trabajar un caballo, sea para las vacas o para la rienda, usted lo empieza por la boca, por la rienda, hacer troya, hacer 8 vueltas sobre el despacio para que aprendan, que sirve para las vacas después, para la pierna piñadero, para que pongan la pata bien, que estén bien enfrenados, todas esas cosas sirven. Bueno, para el movimiento de la rienda es más difícil, por muchos motivos, porque en primer lugar el caballo tiene que tener condiciones para la rienda. ¿Y cuáles son las condiciones del caballo? Que sean firmes de cola, que sean tranquilos, que tengan buenas patas, que pongan bien las patas, no que las entren, que las pongan bien, porque si las ponen bien es fácil enseñarles que entren las patas después. En primer lugar, los caballos ahora con las sangres que tienen no son aptos para la rienda, son escasos, porque el caballo tiene mucho temperamento y los caballos ligeritos aguantan 2 o 3 movimientos en rienda y después adivinan las cosas, las hacen por su cuenta, porque tienen mucho temperamento, que es lo que se busca para correr vacas. La gente busca más las vacas porque es más entretenido, que es lo que dijo el nieto en delante, que le gustaba más el rodeo porque era más entretenido, lo otro es más difícil y poco entretenido. Es bonito, sí, por eso que cada día se aleja más el movimiento de la rienda, porque los caballos no tienen las condiciones. Yo gané el movimiento en rienda en el caballo que se llama Damasquito II. Ese caballo lo amancé yo, lo empecé yo y lo terminó mi papá. No era de un pariente mío, de don José Cortés, de pariente de mi papá, don José Cortés de Concepción. Dele del caballo ese. Sí, altos premios, pero un título, porque después me accidenté enseguida yo. Sí, así que no pude seguir más. Sí, yo pues corrí, esa misma vez corrí, el mismo caballo lo corrí en vaca, también en el Champion de Chile, con los parientes Cortés. Después corrí con don Arturo Correa, unas yeguas nuevas que he trabajado yo, también corrí en el Champion de Chile, más no, porque ya estaba accidentado, me hacía falta la pierna para esto. Los caballos nuevos, Santidad corría caballos nuevos, pero ahora ya no, ya con la edad que tengo, me gusta más trabajar caballo ahora y topear, eso me gusta. Bueno, antes yo lo encuentro que era más fácil antes, menos exigente el trabajo de los caballos. Porque antes de doblar el cogote, los caballos atajadores así corrían antes, pues las fotos y los reglamentos han ido cambiando, ahora es más delicado porque el caballo tiene que ser más rápido, que se empiezan a pegar en las rodillas, se empiezan a pisar las patas, entonces les exige demasiado. Entonces esto todo tiene que ser, lo encuentro que es más difícil el de ahora, más bonito, porque hay más competencia. El reglamento siempre ha ido por hacer las cosas mejores, creo yo. Lo que sí queda todo en contra del caballo, porque es más exigente el rodeo hoy en día. Antes usted hacía una tajada, paraba el novillo y la tajada valía, ahora no vale, ahora tienen que casi matar el novillo para que haga la tajada. Por eso lo encuentro yo que en contra del caballo. Bueno, hay caballos buenos, sí, porque el caballo se movió una vez y después no se movió, mi papá lo había movido en ritmo ese caballo. Pero hay caballos como el carretero, por ejemplo, que ese caballo aguantó ¿cuánto? Pocos caballos aguantan tantos años correr. El Cachupín también fue bueno. El de don Jean Currutia, el que movió en Coteco Aguirre también fueron buenos. Caballos, pero de distinta sangre. Ahora caballos de sangre de estribillo, que es muy ágil, mucho temperamento, entonces aguantan poco para el movimiento de la rienda. 1 o 2 veces y punto. Bueno, los caballos de ahora tienen más arreglo. Tienen que tener más arreglo para que funcionen los caballos de ahora. Antes no era tanto, encuentro yo, porque antes se corría de un lado por la orilla, no, hasta ahora salió la otra que hay que enganchar los novillos y para poder marcar con los 2 pechos y todas otras cosas. Entonces yo creo que está más bonito ahora, pero más difícil. Aquí estoy con la herencia del hijo y el nieto de a caballo, los 3, que nos gusta lo mismo a los 3. Gracias a Dios. Bueno, yo me siento satisfecho, emocionado con lo que el Lalo ha hecho y espero que el nieto haga lo mismo, si es que se puede.
Bueno, yo cuando me gané el champion de la rienda, en Damasquito II se llamaba, que era el pariente de José Cortés, yo estaba viendo en La Calera, fui a ver el rodeo ese de Linares, me convidó mi papá que fuera, fui con unos amigos para allá. Llegamos a las 4 de la mañana ya y mi papá justo estaba en pie ya para ir a sacar el caballo. Y como él sabía que a mí me gustaba la rienda, me dijo, ¿queréis mover en rienda? Entonces le dije, ya pues. Y mi mamá dijo, ¿cómo? Vaya para allá, viene manejando y viene llegando a esta hora, déjalo que duerma, a ver si le gusta, que vaya a mover. Y partí para allá, mira, tengo 4 caballos para mover en rienda. Porque antes se sacaba un premio, un caballo que quedaba listo para ir al Champion de Chile. Elige, tengo 4 caballos. Entonces yo, como había avanzado el Damasquito II, yo lo había avanzado, lo había empezado sus primeras letras, después yo me fui para el norte, mi papá lo siguió acá, lo moví el Damasquito y me tocó ganar el premio del Champion de Chile, habiendo tantos competidores buenos. Y el jurado era don Paguacho Espinosa, hijo de don Pedro Juan Espinosa. Este era el jurado. Estaba don Coteco Aguirre, estaba don Juan del Rey, que era ciego que tenía el ganchito, campeón, estaba uno de los López, Javier López, estaba don Ricardo Ibáñez, hay harto, hombres buenos para mover en rienda. Y yo entre medio de ellos me salieron todas las cosas bien y me gané el Champion de Chile. Y cuando yo hice la volapié, que se llama, la volapié se llama ahora, antes le llamaban la vuelta del borracho. Entonces, y bueno, yo arranqué mi caballo, mi papá me dijo, ve el caballo porque yo le voy en rienda hasta Garnachero, que no te garnache, garnacho lo tú. Me fui a galopear el caballo en picadero y ahí me dijo eso mi papá, garnacho lo tú, el caballo se puso garnachero. Bueno, tal que hice la vuelta de borracho, salió muy buena y don Paguacho Espinosa se paró y le explicó al público, y para mí fue un poco emocionante, le dice, esta es la verdadera vuelta del borracho. Para que ustedes sepan, esta es la verdadera vuelta del borracho. Porque la verdad salió bueno, no me acuerdo cuántos puntos saqué ni con cuántos puntos me gané el Champion. O sea que me gané yo el Champion de Chile por todas esas pruebas que me salieron todas bien. Porque yo gané y eso fue consejo de mi papá. Y ahí está don Ay Rey, que tenía el caballo ganchito muy bueno. Que todos se admiran que yo era ganado ese caballo, en un caballo que no era viejo. Y así fue mi experiencia. Y el nene, mi hermano, salió segundo, mi papá salió tercero. El arreglo del caballo no ha cambiado tanto como yo aprendí, porque yo sigo haciendo lo mismo, lo que yo aprendí. Que distintos arreglos, sí. Cada uno arregla los caballos como a él le parece mejor nomás. Yo estoy hablando de lo que yo aprendí. Los caballos son distintos, Guaraná. Los caballos son más habilosos ahora. Hay muchos genios de caballo. Hay caballos con buen genio, tienen buena memoria. Hay caballos que no tienen buena memoria. Otros que son flojos, otros que son demasiado acelerados. Entonces uno tiene que adaptarse a cada temperamento de cada caballo. Porque ahora la sangre corralera ahora está muy cambiada a la de antes. Ahora están seleccionando, purificando la sangre de los caballos, cuál es mejor para el rodeo. Sí, para mí es muy importante la sangre para el rodeo del caballo. Por ejemplo, la sangre del estribillo, que me encanta, es importante porque los caballos son súper inteligentes. Y hay sangre de los caballos que son tranquilos, que son los caballos que salen para la rienda, que tienen genio, tienen buen genio, que son más tranquilos. Tiene que tener condiciones, un caballo que sea muy inteligente, puede ser bueno para la rienda, pero no aguanta porque aprende las cosas muy rápido. Si usted lo mueve una vez en rienda, ya la otra vez ya sabe lo que tiene que hacer, entonces el caballo dice, no es bueno para el movimiento de rienda, que tiene que ser un caballo tranquilo, que haga lo que le estén enseñando. Y esas sangres hay pocas ahora, porque están buscando muchas sangres corraleras, y no para la rienda, por eso es que hay menos caballos para la rienda. ¿La rienda se pierde? Se pierde, sí, por el mismo motivo, porque es difícil, no es tan entretenido como para correr la vaca, no es tan entretenido los caballos como para trabajar para las vacas, es más entretenido, hay más gente. Los de la rienda tienen que estar solos, tranquilos por allá, para que dedicarse al puro caballo nomás. Y todo con guante blanco. Para mí, lo más importante de los caballos para el rodeo es que sepan algo de rienda, trabajarlo. Porque yo, por ejemplo, todos los caballos los trabajo como para la rienda. Yo cuando empiezo los caballos, les voy probando que hagan troya, que retrocedan, que vuelvan, que paren bien. Todas estas cosas se las van enseñando porque todo hace falta para la media luna.
esa que pongan la bata, que den vueltas sobre parada, usted en la peñarda tiene que llegar a una esquina, los caballos vuelven, meta tirones para allá, no le agrade que el caballo ponga su patita y vuelva a las 10 novillas, ya lo hacen lo mismo los otros, se ocupa todo eso, buena boca, que sean blandos y que sean rápidos, y que pongan bien las patas. El proceso que yo hago con los caballos nuevos, trato de hacerlo como me enseñaron, montar un caballo, ponerle una guatana de suela para que aprenda a hacer las cosas. Un caballo nuevo que no corcovea, nada más que sepa andar, que sea manso, lo monto yo y empiezo todo esto, se empieza a hacer al tranco. Buscarle para la querencia, el caballo que dé un pasito para atrás, no machucarle la boca, lo haga todo por su gusto porque es lo más fácil que hay para uno. Lo que le va enseñando es parecido cuando le enseñan a los niños chicos, los caballos todos lo aprenden despacito, hartas veces, repetir, no aburrirlos con lo mismo, todas esas cosas a mí me ha dado resultado. Ya, entonces después usted ya en vez del tranco lo hace al trote, lo mismo, lo hace al galope, lo mismo, hartas veces que hasta que el caballo aprende. Ya después de la guatana, yo le pongo un renderito para que conozca un fierrito, sin tironearlo, y al mismo tiempo yo los dejo amarrados los caballos colgados con freno, para que mastique freno, después de trabajar en la mañana se trabajan los caballos, después comen, después de 12 los amarra usted 6, 7 caballos con freno, con un destorcedor para que no se enreden nada, ni más que nada, que se entretengan con el freno ahí nomás, con cualquier freno. Después usted lo empieza a galopear con un freno chico, una frenita livianita nomás, y como el caballo está galopeando bien, usted le pone freno y galopea con freno. Y así pues lo va topeando, despacito, apegado al toro, que saque bien sus patitas, todo esto. Pero esto no es de la noche a la mañana, esto se demora meses. Hasta que el caballo aprende y después lo pega con el toro, que haya puestecito, no importa que no se apegue, no importa que no repuje, no importa nada, pero que vayan haciendo todo lo que usted le indica a la buena. Y ya está con freno, después ya lo empieza a hacer empujar de poquito con guachitos livianos y todo eso, al caballo le va aprendiendo, le va gustando eso a los caballos. Y después de a poquito, un poquito más de fuerza, apurarlos un poquito más en todas las pruebas, todo eso, y a ellos les gusta. Y así lo dejo los caballos yo enfrenados y topeados, para que otros los corran. En el tiempo que uno se demora en hacer todo esto, 2 años, por lo menos, 2 años. Entonces hay que tener la paciencia. Y como son varios caballos, te tiene con todo, por los más veloces les hace menos, a los más porfiados les hace más, los repite. Y así van aprendiendo. Yo creo que la mayoría de las personas empiezan igual los caballos así, porque es la única manera que entienden que los caballos duren. No maltratarlos, porque hay muchas personas que los apuran al tiro, los caballos duran el cogote, los apuran al tiro, entonces caen todos los rechazan. Entonces ven muchas fuerzas para allá, ligeritos rechazan y no les gusta. Hay que hacerlo al revés para que sigan el toro y todas estas cosas. Es largo. Bueno, yo considero que los errores, hay muchos que cometen errores, por ejemplo, de apurar los caballos. Porque si te apura un caballo, luego rechaza el caballo. Les exige mucho y les exigen sin aprender a hacer las cosas. Eso es lo peor de todo. Encuentro yo que va en contra. Porque los caballos deben aprender primero a hacer las cosas y después te apura. En todas las pruebas los apura. Y como los caballos dan ya, cuesta menos. Pero muchas personas no lo hacen así, lo callan un poquito nomás y lo primero hacer fuerte y hacerlos atajar. Los caballos duran muy poco. O se funden después, que después te dan solo para los palos, después le ponen riendero y andan a tirar esa cuestión, lo encuentro yo, que no es lo ideal. He estado en hartas partes que he estado hartos años yo, porque tuve 17 años con don Eduardo Cambiazo, pero lo dedicaba más a administrar que a arreglar caballos. Arreglo los caballos, salían más o menos buenos, un caballo muy bueno para la rienda, y después de ahí me fui para don Arturo Correa, que formamos el criadero, compró caballos nuevos, me tocó trabajar puros caballos nuevos nomás y que salieron muy buenos de ahí. Ahí tuve un caballo vicecampeón, que fue hijo del Huila. Después de ahí me fui para Santa Isabel, que donde mejor lo he pasado fue ahí, porque había de todo, buena herramienta, ahí hacía todo. Nadie le pedía nada a nadie. Eso para mí fue una satisfacción porque se hicieron todas las cosas bien, se juntaron. Primero que nada, buen patrón. Segundo, buena calidad de caballo. Tercero, buenos jinetes. Entonces, estuvo todo bien, tuve 15 años ahí, yo que me llevé muchas satisfacciones. Aprendí mucho de otras personas,
de don Juan Carlos Loaiza, gran amigo, de Lalito Tamayo, que lo admiro siempre, siempre ha sido igual. Para mí uno de los mejores que yo conocía ha sido Lalito Tamayo, con su tranquilidad. Yo nunca le he visto pegarle un callo, ahí está con la paciencia todos los días. Entonces uno todas estas cosas a mí me gustan verlas y yo también las hago lo mejor que puedo. A inicio de los 90, don Remigio Cortés Palma llega al Santa Isabel y a los pocos años ya comienza a dar frutos su trabajo. Esbelta, almendra, fiestera, banquero, escosa, estimulada, son algunos de los productos trabajados por don Remigio en Santa Isabel, que llegaron a lo más alto del rodeo chileno. Donde paré que salieron varios callos buenos, el Chompira, el Memo, la Factuosa, el Recoeco, el Amanecido, eso llegar a la Champions de Chile y eso tuve 2 años yo nomás. Con Diurruta también. Para mí, lo más importante en mi vida es el amor. Un lugar al sur. El sur, un lugar donde viví en Santa Isabel, para mí fue lo más lindo que me fue. Nunca me resfrié, nunca me enfermé. Trabajé feliz 15 años. Un caballo, y no importa que sea yo, Alberta me encantó mucho. Porque fue la primera yegua que yo trabajé en Santa Isabel y la primera que fue campeona a los 4 años que yo llegué. Un trabajo para mí lo más que me da más satisfacción es andar a caballo. El caballo chileno para mí es que me ha dado mi felicidad en la vida, poderlo hacer, aprender a hacerlo como lo he hecho, ese es el orgullo y la felicidad mía, en la vida. Y mi señora, que es lo más lindo que le digo. Puta, Remigio Cortés, un pobre viejo que anda pena y que tiene la satisfacción de andar a caballo todavía. Segundo, que ustedes lo vengan a ver aquí y hacer tanta pregunta difícil. No. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Aguirre, represento a la empresa Forrajero. Muchos nos conocen por la producción de los cubos de alfalfa en formato de saco de 25 kilos. Comercializamos en nuestro país, a lo largo de todo Chile, los cubos de alfalfa. Hemos incorporado una nueva máquina a la empresa de doble comprimido, en la cual pesca el fardo de alfalfa y lo reduce a la mitad del volumen. ¿Qué te trae como consecuencia esto? Que te ahorras el 50% de costo de transporte, te ahorras el 50% de espacio en bodega y lo mejor aún es que es limpio y fácil del manejo. En un camión normal entran 650 fardos aproximados. En comprimido entran 1100 fardos. Por lo tanto, para distancias largas conviene mucho. Por lo que te decía, te ahorras el 50% de costo de transporte. Invito a toda la gente del norte de nuestro país a que nos llamen, nos contacten para ver y les demos información de nuestro fardo de alfalfa comprimido. Así como también a la gente de Punta Arenas, de Coyhaique, del sur, que nos contacte y les podremos dar información de nuestro fardo comprimido. Ubicado en la costa del Maule, nuestro hotel es el punto de partida ideal para explorar los paisajes increíbles de Constitución, desde sus playas hasta sus bosques nativos. Disfruta de nuestras habitaciones diseñadas para el descanso con un servicio excepcional. Haz tu reserva hoy por Booking o directo al +569 7478 3512 y vive el encanto de Constitución en Hotel Casona Boutique.
¿Tu caballo no rinde como antes? Revisa su boca. La doctora Eliana Romero, odontóloga equina, trabaja con caballos de rodeo y de alto rendimiento en la región metropolitana, quinta y sexta región de Chile. Ajustes dentales, correcciones, tratamientos que marcan la diferencia en la pista y en el campo. Porque un caballo sano parte por una boca sana. Eliana Romero, odontología especializada al servicio de tu caballo. Seguir produciendo en tiempos de sequía sí es posible. El riego enterrado de Netafim ayuda a aprovechar mejor cada metro cúbico de agua, entregando mayor eficiencia y sustentabilidad para cultivos como alfalfa y frutales, porque el futuro de la agricultura depende de producir mejor, usando el agua de forma más inteligente. Netafim, creciendo más con menos. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y como buen amigo se merece lo mejor. Al perro, tu perro, alimento 100% chileno para un pelaje brillante, huesos fuertes y una digestión saludable. 20 kilos de cariño, nutrición y sabor. Menos heces y más vitalidad. Para el perro, comida natural, calidad real. ¿Quieres ser un distribuidor y obtener buenos márgenes? Llámanos. Hoy, en Sello de Raza, nos dirigimos a la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, donde vinimos a conocer a otro gran jinete, 3 veces campeón del movimiento a la rienda, don Juan Valderrama. Tomando mate a mi vieja, la diviso del portón. Bueno amigos, yo soy Juan Valderrama, amigo del Sello Raza. Muy agradecido que me hayan venido a visitar a mi casa, donde tengo mis caballos del criadero Cudaco, que son de mi papá, Juan Valderrama Arzúa. Y yo estoy a cargo de ellos porque el hombre ya cumplió su etapa y a mí me gustan mucho los caballos igual que él. Me siento muy feliz de continuar con sus caballos, los cuales los crío yo y los arreglo, los hijos los potros. Tenemos unas yeguas antiguas, generalmente son todas hijas del guardián segundo, por ahí algo del ratero en domingo entre medio. Bueno, yo nací en Panguipulli, muy feliz de haber nacido en esa ciudad. Mi papá fue corralero toda la vida, mi abuelo por parte de él también le gustaban los caballos. Yo más o menos me acuerdo de los caballos cuando tenía 4 años, porque a los 5 años ya mi papá me regaló una yegua que se llamaba Pildorita, que se la regaló su amigo Edmundo Pil, una hija del Andrajo, del cual mi papá era muy amigo de don Edmundo y don Víctor Pil, que vivían cerquita de Panguipulli. De ahí que me acuerdo de los caballos, y me acuerdo que caminábamos bastante con mi papá, y cuando llegábamos en la tarde a la casa, mi mamá tenía que bajarme porque venía tullido y no podía caminar. De ahí me llevan directamente a acostarme. Y de ahí que me acuerdo de los caballos, y me va a creer que nunca más me bajé de los caballos. Y tengo 59 años ahora, y he corrido harto y me voy en rienda. Los caballos, yo creo que la vocación mía, no equivocadamente, lo digo con mucha felicidad, fueron de chico, porque me crié al lado de los caballos. Entonces yo nunca tuve vacaciones, ni he salido del país, ni he andado en moto, ni en lancha, ni he jugado fútbol. Mi papá lo hacía. Él jugaba fútbol, por ejemplo, también. Pero yo nunca me bajé de los caballos. Y de ahí estudié yo, y siempre con los caballos. Y de ahí me voy a Angol y termino en el Vergel de Angol, técnico agrícola, 3er y 4º medio. De ahí continúo mi estudio en la Adolfo Matei de Osorno. Yo vivía en Victoria. Ahí yo me llevo un par de caballos míos entre medio del regalón y corro con don Tito Aichele
el papá de Carlos Eichel, un amigo, muy amigo mío de Río Bueno. Nos ganamos algunos premios, algunos champions por ahí. Y también me llevé un caballo que se llama Esmeril al Pepper's Club, un caballo de salto. Entonces la semana yo iba a saltar ahí en Osorno, donde está el Pepper's, y el fin de semana, por supuesto, me iba a los rodeos. La equitación es algo muy bonito y muy importante. Ojalá que toda la gente joven aprenda, tenga clases de equitación, porque ahí le enseñan a andar en montura inglesa, que es diferente, a trotar sin estribo, a saltar sin estribo. Le aprenden el dominio de la boca del caballo, la tranquilidad, las cosas hay que hacerlas muy tranquilo, y se hace bastante jinete con eso. Mire, yo tenía más o menos unos 14 años cuando tenía mi caballo ya, y tenía un amigo de mi padre, un señor muy importante en lo que es la cosa acampada del rodeo, que se llamaba don Gustavo Bravo Zúñiga, de Victoria. Entonces él tenía caballos chilenos, corraleros, tenía caballos que preparaba para el polo y caballos de equitación. Entonces yo le ayudaba a él con los caballos de equitación, del polo a moverlos a la boca, los caballos de equitación a saltarlos y los caballos chilenos a moverlos. Y el hombre sabía mucho de caballos, tenía muy buena escuela, y él fue el que a mí prácticamente me pulió para la rienda en mi propio caballo, en un picadero que tenía afuera de su casa. Un picadero muy lindo de arena, muy chico, y ahí saltaba los caballos a la mano y galopábamos los caballos chilenos, y ahí me enseñó él a mover el arte de mover en rienda. A él se lo agradezco, siempre se lo agradezco a él. Bueno, después entonces yo corrí en los rodeos, y por ahí por el año 76 en Angola había que mover en rienda y era obligación, y yo moví mi caballo regalón y me juró don Ramón Cardemil. Bueno, yo gané el momento en rienda, y siempre me acordaré que don Ramón Cardemil me felicitó y me dijo, Juanito me dijo, lo felicito, pienso, me dijo, que a mí me molestó, no sé, en el momento, pero sin ninguna mala intención, pienso, me dijo, que su caballo es mejor para la rienda que para las vacas, me dijo. Lo felicito porque su caballo es muy bueno. Después, recapacitando, yo, bueno, lo interpreté bien, por supuesto, y de ahí vine al campeón de Chile, a Rancagua, y ese año salí vicecampeón de Chile. Esos fueron mis comienzos. Mi caballo tenía 13 años cuando recién lo moví por primera vez. Después, a los 14 años, digamos, el caballo, al año siguiente, el subsiguiente, fui campeón de Chile. Y el 79 fui a correr con don Ernesto Loaiza, la tapadita con el regalón, y yo defendí mi título por tercera vez cuando el día miércoles llegamos allá, el jueves lo ensillé para ir a andar los picaderos, y levanta la pata izquierda, tuve que bajarme y no anduvo más, porque el caballo estaba pinchado por abajo en el casco. Y ahí vinieron varios veterinarios, incluso me acuerdo siempre César Núñez, que en ese tiempo era joven, pero era gran veterinario, y quería colocarle corticoides, y yo no lo acepté, porque el corticoide es una cosa pasajera nomás, es un calmante, y después repercute mal. Entonces vino otro señor que era el veterinario de don Luchín Domínguez, y don Luchín Domínguez lo llamó de Santiago, y él vino para acá y me dio el caballo y lo destapó en el casco, y saltó la pus como a 2 metros, igual que sacar líquido de una jeringa. Significa que el caballo estaba pinchado como 15 días, entonces ya tenía un proceso de pus, de maduración. Me lo destapó, yo le dije que no, espérese, me dijo. Cuando ya le había sacado un buen pedazo del casco abajo, el caballo descansó. De ahí le colocamos, él me recetó el Corciclin en ese tiempo, una inyección diaria por un mes, lo cual yo lo hice, y unos zapatos de suela. Regreso al sur, a mi casa, y el caballo como al mes siguiente, no, como a los 15 días, se me cogía la otra pata. Y ahí yo fui el veterinario porque tenía 2 puntos negros, y me le fui los puntos negros, y eran 2 pinchazos más que tenía el caballo. Entonces yo supongo que en cierta parte donde estuvo el caballo me lo clavaron seguramente con una lena para joder las patas, entonces ahí no había caballo. Antes se usaba eso, le tajeaban los pechos, los caballos, las patas o cualquier otra cosa le hacían. Mi caballo dormía
día y noche con un peticero, pero adentro de la pesebrera. Cuando íbamos a los rodeos. En la casa, bueno, no había nadie, pero cuando me jodieron el caballo estaba yo en una parte ajena. Eso lo hacían por envidia, para perjudicar a la persona y para la competencia. Porque si hubiese sido un clavo nomás, en una pata, pero fue en las dos patas. Y no hubo campeonato, no hubo nada. De ahí yo no lo moví más. Y como al año siguiente, por motivos especiales, yo vendí mi caballo. El resto de mi historia de la rienda, por ejemplo, decía, no, cuando era cabro, no, si este cabro tal por cual, tuve la suerte de tener este caballo, nomás se le acaba el caballo y se acaba el jinete. Y resulta que no fue así porque en mi casa nunca sacaron los caballos y el jinete, gracias a Dios, todavía está sanito. Y después de eso yo he movido 5 caballos más al Champion de Chile, de los cuales he sido 7 veces campeón de Chile y 3 veces campeón de Chile. El último fue el Azucarete del año 2007, el 2008 perdí por un punto, salí segundo. El 2009 mi caballo se enfermó allá, de ahí no he movido más. Bueno, aquí estamos en la medialuna de Limache. Bueno, aquí estamos con un amigo de muchos años, de 20 años, con Checho Omar, un hombre acampado, buen amigo, sencillo, y también que le gustan los caballos de por vía. Y aquí pichangueamos y nos ayudamos y topeamos, nos damos ideas y pasamos más o menos 2 o 3 veces a la semana juntos por ahí. Mire, vamos a topear este caballo nuevo, tiene 5 años, un caballo que tiene 2 años desde la mansa, se ha trabajado muy tranquilamente, es mío el caballo, lo mancé yo y lo que sabe también se lo he enseñado yo. Y es un caballo que desciende del guardián quinto. Y por el otro lado viene de una yegua que es el Cato, el cual hijo el Esquinazo. Mire, este caballo por su temperamento que es bastante elevado, se ve tranquilo, está madurando el caballo. Yo pienso que este caballo va a ser un caballo bien arreglado, pero va a ser un caballo principalmente, pienso yo, para correrlo en vaca. Porque es un poquito alterado, él quiere hacer las cosas y la calma, no tiene la calma en un momento determinado para hacer alto en las pruebas, digamos. O sea, para bien, pero él quiere hacer las cosas muy rápidamente. Bueno, quiero agradecer principalmente a ustedes amigos del sello Raza por la gentileza que tuvieron de venir a visitarme, a mí, a mi señora, a mis amigos acá. Y qué más decirles, muy agradecido. Para mí esto es muy importante, sobre todo por el beneficio del caballo, y si en algo he aportado lo que he dicho yo, que le sirva a todas las personas que les gusta el rodeo, me sentiría muy feliz. Y también por mi familia, que es la forjadora de esto, que el criadero nuestro, que es chico, pequeño, pero viene del año 68, con la primera yegua se llamó Chinonga, y luego el año 69 la traía, que era una hija del Andrajo. Claro, y también les mando un recado a todos los que les gustan los caballos, amantes del caballo, que se incentiven mucho por la rienda, porque la rienda, el arreglo de un caballo es el inicio para un hombre que quiere llegar lejos, arriba de los caballos, tanto en la rienda y más que nada en el rodeo, que es al grueso de la gente que le gusta el rodeo, pero para correr bien hay que saber tomar la rienda y saber usar los apoyos, que son las piernas. Y querer el caballo y correrlo cuando él realmente corra por él y no por exigencia. Netafim, crecer más con menos. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Equidiet, especialistas en nutrición equina. Presentó Sello de Raza.